Bueno, yo soy Mauricio, yo soy Community Leader en Raccoons y venimos presentando aquí a Leonidas Esteban, que es Engineer Manager, ¿no? en Green. También es Google Developer Expert en Web Technologies. Fue nominado también en 2019 como mejor profesor en Platzi y también tiene un canal en YouTube que igual y pases en un momento o Sí. después, por si lo Ahorita, quieren. ahorita hablamos de eso. Está muy cool. Entonces, bueno, los dejo con él. Y pues ahora sí que disfruten la charla. Yay. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Ustedes saben programar? Levanten la mano el que sabe programar. No importa en qué sepan programar. Yo aprendí a programar en Logo cuando tenía 6 años. Eso está bien, nadie los juzga. ¿En qué semestres están? Ya que estamos de público selecto, podemos hacerlo muy personal. Entonces puedo preguntarle a cada uno qué onda. A veces cuando el público es muy grande, pues ya no se puede hacer eso. Pero eso es una ventaja. Entonces aprovechen estos espacios donde ustedes pueden hablar de una manera muy personal. Lo primero que pienso cuando hay un evento de comunidades o un evento dentro de una universidad o un evento emergente organizado por personas que no necesariamente están motivadas por más que la comunidad a hacer las cosas, me llenan pues, de mucha felicidad y pues siempre aceptaré ser parte de esta clase de iniciativas, porque una de las cosas primordiales de la comunidad es el compartir y es el ser parte. Así que aunque sean grupos pequeños, aunque ustedes no vean que son los más populares del mundo, pues no se rindan y sigan participando en esta clase de eventos. Eso como mensaje inicial. Y segundo, siempre los grupos que se forman para estar en esa clase de eventos o para aprender algo más o para compartir un poquito de lo que saben entre ellos, seguramente eventualmente cuando estén en el mundo laboral van a ser los que más vayan a destacar. Así que no duden eso, porque ustedes ya están aprovechando al máximo todo el tiempo que ustedes están permaneciendo dentro de este centro de estudios, y sobre todo se demuestra que ustedes están aquí por aprender y que disfrutan de lo mismo. Entonces eso los destaca aún más y los une en este nexo de lo que vamos a hablar ahorita, que es acerca de cómo pasas de aprender a trabajar y qué tipo de cosas son necesarias para ello. Y sobre todo, bueno, ya como mensaje aparte, esta clase de intereses y ser parte de la comunidad también te une pues, a una red de personas que están interesadas en lo mismo, incluidos profesores, incluidos mentores, incluidos externos e incluidos también estudiantes y compañeros de ustedes, lo cual pues eventualmente también es un factor muy importante a la hora de buscar un trabajo. Por ejemplo, sí, tal, yo vi a tal persona dentro de un evento y seguramente desde ahí ya ganas un poquito de confianza con ellas. Y eso tiene nada que ver con influencia ni nada, sino es que qué mejor que cuando yo entrevisté a una persona, esta persona ya haya demostrado un valor innato por aprender por sí mismo, en vez de que llegue alguien simplemente por la oferta que estamos dando, por el puesto que estamos ofreciendo o por que la empresa está muy bonita, ¿no? ¿Tenemos la charla? ¿Ya casi? Ya casi enciende, ya casi enciende. Bueno, esta charla es ustedes van a ser mis conejillos de indias acerca de esto, porque es una charla que quiero empezar a promover dentro de los DevFest, que son los eventos de tecnología que hace Google cada año en las comunidades, de hecho en los GDGs. Los GDGs tienen la oportunidad de organizar un DevFest anual y ahí pueden invitar a los Google Developer Expert o invitar a cualquier persona que vean interesante dentro de la comunidad y pues si todo me sale bien, esta charla la voy a dar también en Cancún y en Lima, y ustedes van a ser los primeros. Vamos a ver qué tipo de cosas le vamos modificando en el camino. Entonces, también como mensaje aparte, cuando ustedes quieran promover algún tipo de contenido que ustedes quieran dar, aparte del mensaje no importa lo que quieras compartir, hazlo, o sea, hazlo, sobre cualquier cosa, hazlo, y sobre eso, itera sobre la charla que estás dando. Mira cómo tu público reacciona, mira qué le puedes mejorar, mira qué cosas no está entendiendo o mira en qué te estás extendiendo
en qué te estás extendiendo mucho para que tú puedas irlas cambiando alrededor del tiempo para que sea un poquito más dinámica. Y bueno, creo que ya está. Entonces vamos a acomodar un poquitín. Creo que acá ya no me hace falta. Esto está por acá, por acá. Dejo esto. Uy, la saqué en modo YOLO. Uy, espero que no se... Ah, rayos. Ahí está. Tan, 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 tan. Listo. Otra de las cosas, les voy a decir un súper truco. Cuando ustedes quieran dar una config, este es system, ¿no? Listo. Bueno, Keynote, que es un programa para Mac, tiene una cosa muy interesante, y es que si tú utilizas dos pantallas, que contando que esta es una pantalla y la otra es otra pantalla, si en vez de duplicar la pantalla, tú lo que haces es realmente extenderla y hacer que fueran dos pantallas, como una pantalla externa. Si descubro dónde está, va a quedar esto muy bonito. Esto no está aquí. Esto no está acá. En donde está el signo de RP, ahí yo siempre lo muevo. Pom, 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 pom. ¿Dónde? Hasta arriba, en la barrita, siempre en el que está a la izquierda del Bluetooth. Acá. Ok. Interesante, listo. ¿Cómo funciona diferente? Pero ahí está. Listo. Entonces tengo esto por acá. Bien, entonces lo que acabo de hacer es utilizar esto como si fueran dos pantallas y lo que yo tengo de este lado es mi slide actual, el que están viendo ustedes, y mi slide siguiente, con lo cual puedo ir pensando qué es lo que voy a decir. Bueno, como les decía, el contenido está hecho para que sea entregado en un DevFest, y utilicé la plantilla de los DevFest de este año. Y la charla se llama, bueno, el nombre largo es el JavaScript que tú necesitas saber en una entrevista de trabajo. Pero como queda muy grande y luego no se lee, entonces la reducí a JavaScript y entrevistas de trabajo. Como les estaban contando, ese es mi arroba por si me quieren buscar en alguna red social, Twitter, Instagram, etc. Y sobre mí, pues sí, soy Engineer Manager dentro de Grow Mobility, que son los scooters que ustedes ven en la Sky, los verdecitos, aparte de muchas otras cosas más, como motos, bicicletas, etc. Todo lo que tiene que ver con movilidad sustentable dentro de la ciudad. Y también estamos en más países, como Argentina, Chile, Colombia, etc., ¿no? Me proclamaron el mejor profesor de Platzi. ¿Alguien conoce Platzi.com? Yay. Es una plataforma de educación que, así como ustedes, es tomada para gente que quiera aprender online y mejorar sus skills técnicos o tácticos o de lo que quieran. A día de hoy tienen hasta cursos acerca de soft skills, que son básicamente cómo ser una buena persona. Y hace poquito inicié mi canal de YouTube. Bueno, lo continué porque lo había iniciado como en el 2011, luego lo dejé por muchos años, me dediqué a hacer otras cosas y ahora lo estoy retomando con fuerza con temas de tecnología y tienen que ver cosas de las que vamos a ver el día de hoy, entre literalmente cómo hacer una clase de programación o realmente cómo funciona cuando me voy a un evento de tecnología a otro país. Pero bueno, entonces ahora sí, iniciamos con la charla. Entonces iniciamos una entrevista. Cuando iniciamos una entrevista, normalmente, pues la estructura les digo que funciona así. Me presento, te presentas, te hablo de la empresa y luego te hago las preguntas. Entonces, vamos a saltar la parte de me presento, te presentas, te hablo de la empresa y luego vamos a llegar a la parte de las preguntas porque es lo que nos trae en este momento porque estamos haciendo una parte técnica. Eventualmente, ya que es una entrevista relacionada a JavaScript y seguramente relacionada a los temas que yo sé que tienen que ver con frontend, vamos a llegar a hablar acerca de unas cuantas herramientas que son muy populares actualmente. Estos son los loguitos de React, de Angular y de Vue.js, que son tres librerías para JavaScript para construir interfaces de usuario. Son muy populares porque están optimizadas y porque están avaladas o por la comunidad o por una empresa grande. React avalada por Facebook, Angular avalada por Google y Vue.js por la comunidad. Y bueno, tienen otras empresas pero que no pagan por ella, pero sí la utilizan, como por ejemplo Alibaba. Pero bueno, la gente actualmente lo que hace es irse a aprender primero estas tecnologías y después aprender el lenguaje en el cual estas fueron construidas.
Porque estas librerías son de código abierto y si ustedes van a GitHub, ustedes van a poder ver todo el código de cómo fueron construidas estas librerías. Pero luego es un código muy complejo, es un código que dices como, wow, yo nunca escribiría así JavaScript, pero definitivamente cuando tú quieres hacer algo así de sofisticado y así de uso para diferentes tipos, tienes que hacerlo de esa manera. Modular, estructurado, utilizando modelos de datos que de repente ustedes no utilizarían en un día a día, pero que sí son aplicados dentro de esa área. Pero no importa, porque es muy fácil hablar acerca de esto. Oye, ¿por qué utilizas tal cosa? ¿Por qué tal cosa? Ah, pues sí, porque hago interfaces de usuario. Pero bueno, esta charla y esta entrevista al final va a apuntar a qué tanto mi entrevistado sabe acerca de los estándares de la web. Porque si bien estas tecnologías son muy utilizadas, son cosas creadas bajo estándares. Y los estándares son o HTML, CSS o JavaScript. Y sobre eso vas a crear absolutamente todo. Y en esta ocasión, estas son creadas con JavaScript. Así que, ¿qué tanto sabes de JavaScript? Eventualmente hablamos acerca de cómo tú interactúas con datos en tu aplicación utilizando estas tecnologías. Y lo que normalmente me responden, y esto es porque he hecho como unas 50 entrevistas en el último mes, me responden una palabra mágica llamada Axios. Okay, para traerme datos de alguna API o para trabajar con los datos de mi propia API, utilizo Axios. Bueno, entonces, Axios es otra librería, como las que hemos hablado en hace un momento. Y entonces me vuelve a triggerear, como de, ok, es librería sobre librería, pero ¿cómo haces esto sin utilizar ninguna librería? Que es a donde quiero llegar, porque hay un estándar que se mueve atrás de eso. Yo sé que al final hay un mundo optimizado donde utilizamos esta librería y pues todo funciona muy bien, quizás en el 90% de los casos vas a hacerlo, pero es de mi interés que tú sepas qué es lo que hay atrás de eso para saber qué tanto interés tienes por saber cómo se mueven las cosas dentro de tu entorno, lo cual me va a decir a mí como entrevistador y como líder de tecnología que vas a ser un buen candidato y un buen prospecto para llevar un paso adelante en nuestro equipo. Bueno, la cosa es que les pregunto, ok, ¿sabes cómo funciona Axios? Y algunos sí, van y me dicen, oye, le pasas un par de parámetros, le pasas una URL y me trae los datos de esa URL. Ok, perfecto. Pero ¿qué estándar se mueve adentro de Axios? Y algunos me responden, otros no. Entonces vamos a ir pasando la parte de la entrevista por los que van respondiendo de la manera correcta. Entonces ellos me dicen, ok, Axios seguramente por dentro está implementando, bueno, como lo dice en este slide, esto es un screenshot de lo que se ve en la página de GitHub de Axios, y te dice, apenas arrancas, ni siquiera es una pregunta tricky, no es nada de que Axios ni siquiera te diga. Te dice que utiliza por dentro en el navegador XML HTTP request y en el servidor utiliza HTTP. Entonces ahí tenemos una de los beneficios de por qué utilizar Axios, porque de inicio es universal, te funciona tanto en backend como en frontend. Y si ustedes no lo sabían, pueden utilizar JavaScript tanto en backend como en frontend. Si no, no importa. La cosa es que tanto XML HTTP request como el módulo HTTP son los estándares para hacer esto. Y sobre estos dos los mezclamos y construimos algo llamado Axios. Entonces, ese es el tipo de respuesta que hubiera sido genial obtener. Pero hay otra tecnología que también en el navegador nos ayuda a obtener datos y es de una manera sencilla y es muy fácil de aprender y es muy poderosa. Así que los invito a que también vean el API de Fetch, que es lo que también otros muchos me responden. Seguramente atrás de Axios hay un tipo de Fetch o un Ajax o algo por el estilo. Entonces, vamos a hablar acerca de este módulo que simplemente se utiliza de esta manera. Es una función, ya que ese navegador está claramente en Windows, sé que tienes window.fetch, pero para resumir nomás le pongo fetch, eso funciona. Y por primer parámetro recibe una URL y por segundo parámetro opcional recibe las opciones. Eso quiere decir que si yo, por primer parámetro, que es el único requerido, llamara a una URL, como por ejemplo esto me traería un Pikachu. Uy, casi no se lee, pero eso es lo que dice es https://pokeapi.co/api/b2. Está versionada y luego tenemos el endpoint, que sería Pokémon/25. Si ustedes saben, el Pokémon número 25 es Pikachu. Así que esto, ¡tarán!, trae un Pikachu. Y es el único parámetro requerido, es una API muy sencilla, así que ¿por qué no saberla? Porque así de sencilla, pero así de poderosa, porque así de esa manera podemos traer datos de cualquier API que nosotros tengamos. Pero bueno, ya que ustedes son curiosos, quieren saber qué hay dentro de las opciones. Y entre las opciones hay muchos datos extras. Si bien ya habíamos traído la URL del Pokémon, dentro de las opciones podemos traer headers, el método, el body, caché y el modo. Pero de los más importantes son los headers y es el método.
El método es qué tipo de llamado, qué tipo de verbo vamos a utilizar para traerme datos e interactuar con mi API. Acá tenemos post, put, get, delete, patch, etc. Hay muchos más. Pero en general es, ¿qué quiero hacer con mis datos? Quiero traerlos, quiero actualizarlos, quiero agregarlos, quiero borrarlos. Eso es lo que simplemente estamos declarando en ese momento. Así que si yo quiero enviar datos, seguramente voy a utilizar algún método llamado post y dentro, ya que quiero enviar datos, pues ¿dónde están los datos que quiero enviar? Porque la URL nomás es a dónde los quiero enviar. Pero ¿qué quiero enviar? Por ejemplo, si yo quisiera crearme un Pokémon. Entonces, yo en vez de llamar a Pokémon/25, solo llamaría la URL Pokémon, utilizaría el método de post y seguramente utilizaría algún otro option para enviarle estos parámetros. Y ese option sería la parte de body. Acá adentro puedo enviar un form data, puedo enviar simplemente un objeto parseado a string, etc. Y dentro de los headers yo puedo mandarle qué parámetros extras necesito para esto. Por ejemplo, la autenticación o, por ejemplo, algún parámetro que reciba mi servidor para que nosotros podamos comunicarnos de una manera en la cual él sepa que soy yo. Así de sencillo, y así de sencillo ustedes conocen cómo funciona Fetch, porque puede ser muy fácil para tener los datos o puede ponerse un poquito más complejo para actualizarlos o para postearlos. Pero bueno, esto es cómo la utilizas, pero luego cómo obtienes cómo guardas eso dentro de algo, dentro de una variable, cómo lo consumes, cómo realmente puedo tantear a Pikachu dentro de mis datos, porque acá simplemente es como, pues yo la llamo y el sistema hace la invocación, pero no estoy guardando eso en alguna porción de memoria para mi aplicación. Seguramente para eso y yo les digo, y mis entrevistados llegan a esta parte. Ok, si yo quiero obtener los datos que me regresa un fetch, voy a utilizar un punto .den y adentro voy a hacer el resto de cosas. Pero eso es muy divertido, porque dependiendo del entrevistado, él te dice, lo que voy a utilizar es un punto .den. Pero eso es como, pues, sí, ¿no? Si yo quiero entrar a esta oficina, yo voy a utilizar la puerta. Pero ¿qué es la puerta? ¿No? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué viene? ¿Es parte del edificio? Ahí tiene alguna dirección. ¿Qué significa eso? ¿Por qué hay un punto .den y por qué no es un punto papitas? Bueno, y eso quiere decir que por dentro estamos utilizando otra API dentro de Fetch que se llama promesas, promises. Entonces, si Fetch implementa promesas y gracias a las promesas es que yo tengo un punto .den, quiere decir que hay algo raro de lo cual también tengo que aprender y es mi segundo estándar el cual les voy a traer el día de hoy. Una promesa básicamente se inicializa de esta manera. Una promesa es una clase, así que tiene que utilizar la palabra reservada new y con eso creas una instancia de una promesa. Y adentro recibes una función que a la vez es un callback y recibe un par de configuraciones, pero no nos adelantemos porque la vamos a ver dentro de un momento. Pero bueno, para recordar un poquito, yo les decía que Fetch adentro implementa promesas para que tenga un punto .den adentro, porque si no, no hay forma de que lo tenga. Entonces, en algún lado, seguramente en alguna parte de JavaScript, existe algo por el estilo. Porque fetch es una función que ya existe para que nosotros la utilicemos dentro del navegador. Pero entonces, ¿quién la creó? La creó el dios de los navegadores, pero seguramente hizo algo parecido a esto. Una función llamada fetch en la cual estamos retornando una nueva promesa. Y gracias a que retornamos una nueva promesa, la sintaxis final me queda muy similar a esta para utilizar un punto .den. Claramente, ese fetch recibe un parámetro que es, bueno, recibe dos parámetros. Y esos dos parámetros seguramente los estoy pasando dentro de la función y hay parámetro 1 y parámetro 2. No los he puesto, pero ahí están. Ahí deberían estar. Pero para ir un poquito más allá, entonces yo ¿por qué devolvería una promesa y por qué son importantes las promesas? Les pregunto a mis entrevistados. ¿Por qué no simplemente mando a Pikachu, lo guardo en una variable y se acabó? ¿Por qué nos complicamos la vida? Y la realidad es porque al final estos datos que estamos interactuando con el servidor pueden regresar en milisegundos, pueden regresar en segundos, o pueden regresar en horas o simplemente no podrían regresar. Porque dependemos de un segundo actor, que es nuestro server. Nuestro server se puede caer, nuestro server puede funcionar o simplemente nosotros podemos hacer la llamada incorrecta del servidor, podemos abrir la puerta que no funciona. Entonces funciona más o menos así. Tenemos fetch, regresamos una nueva promesa y esa nueva promesa a su vez recibe un parámetro. Ese parámetro es una función que ese parámetro que recibe la promesa a su vez recibe dos parámetros. Yo sé, se pone raro, pero así funciona. Recibe dos parámetros los cuales son resolve and reject. Les puedes poner tú cualquier nombre, ya que son los parámetros, tú los puedes renombrar. Yo normalmente los renombro como todo ok y todo mal, pero esa es una forma de ponerlo. Realmente el estándar es ponerle resolve and reject. ¿Y qué quiere decir? Estos dos parámetros a su vez son dos funciones que nosotros tenemos que invocar
cuando nuestro programa o funciona bien o funciona mal. ¿Y qué depende de que funcione bien o de que funcione mal? Exactamente, ahí ya depende de nuestra lógica. Y ahí es en el medio donde dice if ok y retorna algo, de lo contrario retorna lo otro. Aquí es el punto en donde ustedes hacen la lógica de programación independiente de su programa, donde ustedes definen si realmente esa llamada del Pikachu funciona o no funciona, porque podemos estar llamando a un Pokémon que no existe. ¿Cuántos Pokémon existen en este momento? ¿Como unos 900 por ahí? Quizás. Está raro, está raro. Cada vez va aumentando. Entonces, ¿qué tal si llamamos al Pokémon 2000? Pues todavía no existe, entonces hay que mandar un error. Entonces mandamos al reject, donde dice todo mal. Entonces ese if sería un poquito más complejo, ¿no? Podríamos ponerle if Pokémon es menor a 2000, bueno, suponiendo que hay 1999, enviamos todo ok. Y si de lo contrario, enviamos lo otro. Pero, como les había comentado al inicio, Axios implementa un XML HTTP request por dentro y lo mismo hace fetch. Así que toda la lógica del XML HTTP request seguramente ocurre acá adentro en ese if y es donde se pone un poquitín más complejo. Y es por eso es que implementamos una promesa. La segunda razón es porque esa respuesta, como les decía, no es inmediata o no necesariamente. A veces puede pasar muy poquito tiempo, pero podría pasar mucho más. Entonces aquí podemos poner una operación que dependa de tiempo, como un set timeout, o simplemente algún llamado a algo que requiera algún delay y no sepamos cuál es. Y manejarlo con eventos. XML HTTP request para manejar los cambios utiliza eventos, pero hablemos de eso después. Otra de las cosas que mis entrevistados hacen cuando les estoy hablando acerca de fetch y hablamos de promesas, es que se van por otra vertiente. Y es que dicen, voy a resolver, ¿recuerdan esta parte? Les dije, ok, muchos ponen, ¿cómo obtengo mi resultado de la promesa? Mi Pikachu, ¿cómo lo obtengo? Ah, bueno, sí, pongo un punto den y hago mi operación. Pero otros van por otro camino, porque recuerdan, en el mundo de la programación hay muchas formas de hacer lo mismo. Así que la segunda opción es utilizar async await. Y utilizan una sintaxis parecida a esta. Ponen en una variable constante la respuesta y luego utilizan un await y luego se ponen la petición, a diferencia de utilizar un den. La diferencia es un poquito de estilos y de hecho y de legibilidad de código. Ambas funcionan, ambas están bien, pero pues cada quien se va por una u otra. Entonces hablemos acerca de async await. ¿Cómo funcionaría mi ejercicio anterior utilizando async await de una manera completa? Funcionaría de esta manera. Primero, para utilizar async await tengo que declarar otra función, porque son funciones asíncronas, ya que async await no existe en el hilo principal. Entonces no puedo ponerla simplemente fetch, como teníamos den a la misma altura, sino que tengo que crear una función, invocarla. Esa función tiene que tener la palabra reservada async, declarar la función, ponerle un nombre, por ejemplo se llama getPokémon, y adentro sí poner mi fetch. Y ese fetch decorarlo con algo adicional en la parte de adelante que se llama un await. Y luego el resultado de lo que me dé ese fetch lo voy a poner dentro de una constante que se llama response. Y mi expresión queda de esa manera. Esto, aunque con un poquito más de código, los que saben te van a decir que es un poco más legible, porque tengo una función y lo que ocurre acá no importa en cuánto tiempo, porque recuerden que el fetch es asíncrono, así que puede pasar mucho tiempo dentro de la respuesta. Te va a quedar cuando va a esperar y se va a quedar parada mi ejecución del código hasta que termine y eso va a ponerla dentro de response y lo siguiente con mi response JSON. ¿Por qué? Porque mis datos parseados y la información de Pikachu seguramente tiene que venir en algún tipo de dato, un TXT, un XML, pero en este caso, ya que somos personas que trabajamos en el 2019, usamos un JSON y le ponemos ahí. Y al final tenemos los datos del Pokémon y lo devolvemos. Así que si invocamos a mi función getPokémon, eventualmente puedo tener la información de Pikachu de una manera muy, muy sencilla. Pero son los dos caminos que pudieron haber tomado mis entrevistados. Entonces, aquí se me despiertan otro tipo de preguntas, porque recuerden que las entrevistas de trabajo van siendo según las aptitudes que tengan el entrevistado. Y recuerden que siempre que hagan una entrevista de trabajo, no hagan ninguna pregunta trampa y adáptense muy bien a cómo están entrevistando a alguien. Entonces acá, esto me da la apertura porque veo aún un par de cosas más. ¿Hay una diferencia entre esto?
Ah, por supuesto. ¿Por qué mi entrevistado hizo esto? Pero algo que hacen mis entrevistados, realmente, esto es como, es una forma de hacerlo. Y esta es una segunda forma de hacerlo. Y a veces mis entrevistados lo que hacen es realmente hacer esto. Y yo les digo, ok, entonces podríamos hacer esto, o bueno, si hacen esto, les digo, ¿acaso podríamos hacer esto? Y vamos a ver, el siguiente nivel. Y ambas operaciones son válidas, ambas funcionan. Acá tenemos una función por declaración y acá tenemos una función por... Espérate, ¿declaración? Sí. Y la otra, y esta función es por expresión. Entonces, y si ustedes empezaran a aprender JavaScript en el 2019, seguramente muchos tutoriales les van a mostrar una sintaxis parecida a esta. Y ustedes de manera inconsciente simplemente van a escribir el código así y ya está. Pero acá están haciendo más de lo que podrían hacer. O sea, están haciendo dos cosas al mismo tiempo. Primero declaran una expresión donde tienen una variable constante, le llaman getPokemon y a eso le estamos asignando una función asíncrona. A su vez, esa función no es una función normal, sino es una arrow function, y ahí tenemos otra vez las llaves y hacemos toda nuestra operación. O sea, hemos hecho tres cosas realmente, pero de manera inconsciente ya las estamos haciendo en el 2019. Pero entonces, ¿por qué no hacerlo? Ok, solo es una función asíncrona y ya está, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que como entrevistador y como alguien que espera que mis entrevistados y gente que viene como un rol de senior, esta es una entrevista para senior, tenga muy clara, porque a veces, porque cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra, o serán exactamente lo mismo en todos los casos. Eso me lleva al siguiente punto de la entrevista, que es hablar acerca de function y arrow functions, porque esa es la diferencia de las dos cosas que estamos haciendo. Pero ver la diferencia práctica en los casos anteriores expuestos, entre este y este, casi que no hay. Así que, para ponerle un poquito más de sabor a esto y que realmente veamos la diferencia, traigamos al siguiente. Así que function versus function featuring this. This es uno de los conceptos más complejos y particulares dentro de JavaScript, porque this cambia según el contexto en el cual se ejecuta nuestro código. ¿Y qué significa this? This es el objeto, ¿qué nos dice la teoría? This es el objeto contexto en el cual se ejecuta nuestro código. Eso no significa nada, así que lo vamos a ver con ejemplos. Para esto traigo un par de objetos. Uno en el cual utilizamos una arrow function y uno en el que utilizamos una función normal. Entonces tengo un objeto llamado Pokémon. Ambos objetos se llaman Pokémon. Bueno, realmente son variables constantes en las cuales estamos almacenando un objeto, y mi objeto tiene dos keys, tanto name y getName. Y abajo de mi objeto estoy ejecutándolo simplemente con un console log llamando a Pokemon.getName, en el cual yo espero tener pues a Pikachu como resultado, ¿no? Eso es lo que quiero saber. Y esta es una parte de programación orientada a objetos, no vamos a ahondar mucho en eso, pero lo principal y lo bonito de este ejercicio es que this entra en juego en la función de getName, mi segundo key a la cual estoy asignando por valor o una arrow function o un function. ¿Y qué diferencias habrán? Y acá es donde el público empieza a participar. Bueno, utilizamos la versión 1 con un arrow function. ¿Ustedes creen que en la línea 8 ese console log me va a escribir Pikachu? ¿Quién dice que escribe Pikachu? Levante la mano. Yay, como el... Tienen 5 segundos más para leerlo y decirme si pone o no Pikachu. Sí, listo. Y el arrow function da indefinido. ¡Tararán! ¿Pero por qué? Porque aquí empezamos a ver las particularidades y qué diferencian un arrow function de un function. Pero para esto ya saben la respuesta. Vamos a la siguiente. ¿Y acaso será que esta te da el nombre de Pikachu? ¿Quién dice que esta sí le devuelve Pikachu? No, pues podría poner los otros truco y undefined también. Pero bueno, ya que queremos pasar, sí, esta devuelve Pikachu. Pero entonces, la diferencia de poner en una un function y poner en una arrow function ha hecho mucho. ¿Por qué? Y es aquí donde empezamos a entender
el uso particular de una y cuál sería el caso que las diferencia, porque al final en muchos casos prácticos utilizamos ambas sintaxis y dan el mismo resultado, lo cual da la sensación de que es absolutamente lo mismo, pero como soy cool quiero escribir una arrow function porque estoy en el 2019, pero la verdad es que sí hay cosas que debemos tener en cuenta, que cuando ejecutamos algún pedazo de código, si no funciona bien, se nos puede ir todo a la borda y en este caso estamos en una entrevista de trabajo, ¿cómo así no vamos a saber la diferencia? Pero bueno, entremos un poquito en detalle. Para esto vamos a explicar la parte del arrow function y cómo funciona this. Mejor vamos por esta. Pero primero vamos por this. Yo espero que this sea el objeto contexto en el cual se ejecuta mi código. Entonces, Pokemon.getName. Entonces, Pokémon es mi objeto contexto. ¿Veamos? Y llamo a su función getPokémon, la cual tiene una función. Es una función muy normal y me devuelve this.name. Entonces, si ejecutando la teoría básica de this, quiere decir que mi objeto está funcionando y getName me traería Pikachu. Perfecto, porque function no hace ni altera absolutamente el contexto ni nada. A su diferencia del arrow function, que sí lo hace. Y acá es donde tenemos que tener en cuenta y me vamos a mezclar dos conceptos. Otra vez, Pokemon.getName. Recurrimos a this y efectivamente sigue siendo ese objeto en el cual dice Pokémon y ese es mi contexto. O sea que de ahí partimos con this. A no ser de que yo ponga un arrow function de por medio. Porque el arrow function lo que está haciendo y siempre hace, pero a veces lo utilizamos y a veces no lo utilizamos, y es que nosotros estamos dejando pasar una capa superior. Estamos subiendo un contexto superior para heredar el this superior a este. Así que nos estamos esquivando el objeto que tenemos de Pokémon para subirnos a otro contexto superior. Y en el contexto superior, que existe esto, si no tenemos nada más de código, pues sería window, si estamos ejecutando esto en el navegador. Entonces, dentro de window existe un key llamado name, pues nunca lo declaré, así que por eso esto va a devolver indefinido. A diferencia de que esta función no deja escapar absolutamente nada, y this sería ese mismo objeto, y así que esto devuelve Pikachu. Y así de sencillo aprendimos cómo funcionaba this y cómo funciona nuestra function. Bueno, y function. Yo sé que es complicado, pero hay que ponerlo en práctica. Pero hay otra cosa que hemos estado viendo en estos últimos ejercicios, y es que siempre hemos estado declarando las cosas con así. Hay una constante, pero ¿por qué? Porque seguramente para los que vienen a una entrevista laboral saben que esto es solo una forma de declarar variables. Así que vamos a hablar acerca de variables, porque vamos a ir, no sé, desde cosas muy ya sofisticadas, por favor sigan, a cosas muy sofisticadas del lenguaje hasta las bases del mismo, porque a ver qué onda, cómo va. Y los que saben de JavaScript seguramente sabrán que hay tres formas de inicializar una variable. Podemos poner var, let o const. Y cada una de ellas tiene particularidades. Y acá es donde nos damos cuenta, donde otra vez traemos al público por acá. Y la pregunta es, ¿esto es válido? Puedo poner var Pokémon igual Pikachu y abajo poner otro var, el mismo nombre de variable e igualarlo a otra variable, por ejemplo Raichu. ¿Esto es válido? ¿Esto funcionaría en el lenguaje? ¿Quién dice que funciona en el lenguaje? ¿Nadie? ¿1? ¿2? ¿3? No tenga miedo de levantar la mano. ¿Sí? ¿Dicen que funciona? Perfecto, porque sí funciona. Y es una particularidad y es una de las cosas muy bonitas que tiene el lenguaje, pero hay unos momentos muy raras, ¿verdad? Porque ustedes dicen, ok, si bien esto funciona y acaba de pasar el test de Leonidas, pero pues, ¿por qué funciona? ¿Por qué puedo pisar tan feo el Pokémon? Y sí, efectivamente, criticamos tanto el lenguaje y cambiamos un poquito y añadimos let y const. Entonces, esto funciona. Acabo de cambiar var por let. ¿Quién dice que funciona? ¿Nadie? Pues tienen toda la razón, esto no funciona. Porque si bien una variable declarada con var se puede reinicializar, una declarada con let no se puede reinicializar en ese mismo contexto. Entonces, pues, esto no es válido. Pero entonces, si bien esto no es válido, esto es válido, esto no es válido, entonces,
público presente. Esto es válido, declaro mi variable LED, pongo Pokémon, le pongo Pikachu y luego reasigno el valor de mi variable a Raichu. ¿Esto es válido? ¿Quién dice que es válido? Muchos de la audiencia, muy bien, porque sí es válido. Perfecto, porque ahora sí vemos una particularidad de una variable inicializada con LED, que es que tú no la puedes reinicializar, pero sí la puedes reasignar. Esto en var también es válido, solo como comentario aparte. Pero entonces, pasemos a la siguiente, porque hasta este momento nunca habíamos utilizado en los ejercicios tanto var ni LED, pero con una constante. ¿Esto es válido? Tenemos una constante, le damos Pokémon, le igualamos a Pikachu y luego la reasignamos a Raichu. ¿Esto es válido? No. ¿Pero por qué no es válido? Porque Pikachu nunca evoluciona, ¿verdad? ¿Ustedes no? Bueno, la respuesta técnica es porque también una constante no se puede reasignar, pero la de verdad es porque Pikachu no evoluciona. Eso es. Y bueno, y en esta charla ustedes han aprendido las bases de fetch, promesas, async await, this, las funciones, arrow function y variables. Les había comentado que también era youtuber, ¿verdad? Entonces, en mi canal tienes una clase de fetch, de promesas, de async await, de this, de function, de variables, y ya mismo. Y si quieres entrar a verla, puedes ir a youtube.com/leonidas. Te mantienes 5 segundos para tomar una foto esto. Ya bueno, y se acabaron. Listo, Obri, gracias amigos. Va, pues, ¿cuántas preguntas hacemos? ¿Cuánto tiempo queda? Bueno, no sé si alguien quiere hacerle una pregunta. Tenemos espacio para 2. ¿Van? Oigan, ¿alguien me tomó una foto? ¿Sí? ¿Alguien me tomó una foto? Es que tengo que subirla a Google. Me piden que haga eso. ¿Alguien tomó foto? Sí, por supuesto. Ok. Justamente empezaste a mencionar acerca de los LEDs. ¿En qué momento conviene utilizar un LED a comparación de una variable? Bueno, es algo que les suelo decir y es una opinión como media impopular, pero el consejo sencillo para utilizar var, LED y cons es que a día de hoy dividimos el poder que tenía var en LED y cons. Entonces, olvidémonos de var para hacer código moderno y solo utilicemos LED y cons. Entonces la regla es esta: si tu variable necesita cambiar en el futuro, utiliza un LED. Si no va a cambiar, utiliza un cons. Por ejemplo, es por eso que cuando tú vas a declarar una función de manera de expresión, tu función no va a ser reasignada por otra función. O espero que no hagas eso, porque getPokémon siempre va a ser lo que haga esa función cuando la inicialices, ¿verdad? Entonces tiene sentido que la hagas con un cons. Si la haces con un LED, seguramente yo diría, seguramente no quieres hacer eso. Entonces, eso. Y si tu sensación natural es como, por si ocupo al rato le voy a poner LED, no. Si ocupas al rato, la cambias. Pero si en este momento no va a cambiar, sino si en las próximas 5 líneas que tú tienes en la cabeza no va a cambiar, ponle una constante y si no, utiliza LED. Gracias. Sí, yo. Habías dicho que es importante saber cómo funcionan las promises, porque me parece que JavaScript ya se volvieron como nativas. No sé exactamente si son nativas, pero los observables funcionan muy similar a las promesas, pero tienen funciones adicionales. Entonces, en una entrevista de trabajo de JavaScript, sí tiene peso de que sepamos manejar observables también. Normalmente para utilizar los observables, ahorita en JavaScript utilizas algún otro tipo de librerías. Yo te diría que en él, pero más bien el concepto de cómo lo haces, que sería como programación reactiva, ese sí lo manejas. Entonces es diferente, que sepas el concepto, que sepas cómo está, porque hay librerías que lo implementan, como por ejemplo RxJS, pero yo personalmente en entrevistas de trabajo no estoy evaluando observables ahorita, pero siempre es bueno saber absolutamente todo, así que nunca se tomen como, no aprendas eso, siempre es como de, si lo quieres ampliar, está súper perfecto. Pues es todo. Muchas gracias, Leonidas. Y pues un aplauso.